Amigos, en este pequeño tutorial vamos a hablar acerca de los algoritmos. Bien, algoritmo. Nos podemos preguntar qué es un algoritmo, cómo se usa un algoritmo o qué hace un algoritmo. Entonces, para poder contestar estas pequeñas dos preguntas, cómo se usa, qué hace, primero hay que definir qué es un algoritmo. Yo lo veo en el sentido de que este algoritmo es una palabra compuesta y simplemente la podemos dividir en dos: algo, ritmo, es decir, el ritmo de algo, el ritmo de alguna cosa que se describe por pasos o procedimientos. Pero bien, vamos a definirlo más técnicamente. Se dice que un algoritmo es un conjunto de pasos, procedimientos o acciones que nos permiten alcanzar un resultado o resolver problemas. En este sentido, nosotros como personas naturales realizamos acciones, realizamos pasos, desde que nos levantamos realizamos un procedimiento, pero eso nosotros no lo tenemos marcado, simplemente lo hacemos de forma cotidiana y eso simplemente representa pues el día a día. Pero cuando entramos nosotros en esta parte de los algoritmos, representa pues que son pasos o procedimientos, acciones que nos permiten alcanzar un resultado o resolver X problema. Entonces, ¿cómo se usa? Bueno, son instrucciones que nosotros vamos siguiendo y que nos permiten alcanzar o resolver un problema. ¿Qué hace? Pues el objetivo es resolver un problema. Bueno, por ejemplo, nosotros podemos mencionar las instrucciones que existen como para cocer o hacer una sopa Maruchan. Esas instrucciones nosotros cotidianamente las conocemos como instrucciones, está claro, pero de ahí nosotros podemos identificar que eso es claramente un algoritmo que nos permite o que nos está describiendo los pasos para poder realizar la cocción correctamente de esa sopa Maruchan. Es un pequeño ejemplo nada más. Bien, también tenemos que partiendo de los conceptos generales, las etapas de solución de un problema. Bien, estamos hablando que un problema tiene en el caso de los algoritmos tres etapas. Primera, el análisis profundo del problema. Segunda, que es la construcción del algoritmo. Y la tercera, la verificación del algoritmo. Cuando nosotros tenemos un problema, tenemos que analizarlo profundamente, realizar el análisis técnico de cómo afrontar el problema. Una vez teniendo las posibles soluciones, pasamos a la construcción del algoritmo. El algoritmo que debería estar completamente compuesto para poder ejecutar o para poder encontrar esa solución, y posteriormente pues aunque nosotros ya hayamos construido el algoritmo, pues tenemos que someterlo a verificación, del modo que nos dé la respuesta esperada. Tenemos que una de las características, o mejor dicho, las características de los algoritmos son precisión, determinismo o definido y finitud. En términos de precisión, son los pasos a seguir, deben ser precisos claramente. No tiene que haber ambigüedad en términos de algoritmo, tienen que ser claros. Se va a hacer una cosa, y también cuando estamos en la construcción del algoritmo nosotros tenemos que saber utilizar las palabras para no dar la oportunidad de asumir una cosa, porque en programación o en esta parte del algoritmo, como es netamente descriptivo, no podemos asumir las cosas, ¿verdad? Determinismo definido, se dice que si se sigue dos veces se obtiene el mismo resultado, no solamente dos veces. Nosotros podemos someter este algoritmo a diferentes pruebas con diferentes datos, o podemos realizar el mismo algoritmo X número de veces y nos tiene que dar el mismo resultado. Si no da el mismo resultado, significa que el algoritmo no está cumpliendo las características de sí mismo y por lo tanto no se puede considerar un algoritmo. Finitud: el algoritmo, dado un conjunto de datos, de la complejidad del mismo, siempre debe ser
de longitud definida. Es decir, todo algoritmo inicia y termina. No puede haber un algoritmo que se quede a medias, no puede haber un algoritmo que simplemente inicie y se quede como un bucle. Eso lo vamos a ver más adelante, algo que no termina. El algoritmo consta de 3 módulos o secciones principales. El algoritmo, aquí están los módulos, que es los datos de entrada, los procedimientos de los datos y la impresión de resultados. ¿Qué significa esto? Bueno, representa la operación o acción que permite el ingreso de los datos o problemas, que es la parte de la entrada. Es como cuando nosotros estamos recibiendo los datos para poder procesarlo y poder emitir una impresión de resultado o simplemente emitir mensajes a pantalla. Si ya lo vemos en términos de programación. Tenemos acá los procedimientos de los datos, que representa la operación o conjunto de operaciones secuenciales cuyo objetivo es obtener la solución a un problema. En este caso, nosotros en los datos de la entrada hemos ingresado todos aquellos datos que nos van a permitir, una vez con el proceso, encontrar o tener la solución a un problema, ¿verdad? Luego tenemos la impresión de los resultados. Esto representa una operación, un conjunto de operaciones que permite comunicar al exterior el o los resultados posibles. Aquí este símbolo, bueno, aquí esta simbología se asemeja bastante a lo que voy a explicar de último, que es los diagramas de flujo. Y en ese sentido, este pequeño símbolo nos está representando la comunicación de nuestro programita o del algoritmo con el exterior. Es decir, aquí se están imprimiendo los resultados, aquí se están mostrando los resultados que han sido anteriormente procesados en el segundo módulo o segunda sección. También dice que tipos de programación. Bueno, existen varios tipos de programación. En este caso voy a mencionar estos 3 que me parecen interesantes y con lo que vamos en el primero. Dice que existen varias clases de programación dependiendo de los métodos utilizados y las técnicas empleadas. La programación estructurada, la programación modular y la programación orientada a objetos. Esta a veces suele ser un poco compleja. Pero lo que nos interesa a nosotros es hablar acerca de esto, la programación estructurada. Más adelante vamos a pasar a la programación modular y por último la programación orientada a objetos. Programación estructurada. Esto se basa en la lógica estructurada o la lógica de la estructura. Bien, la programación estructurada está compuesta por un conjunto de técnicas que han ido evolucionando, aumentando considerablemente la productividad del programa, reduciendo el tiempo de depuración y mantenimiento del mismo. En ese sentido, es una forma que permite a los programadores tener un control total y de una forma más clara y específica lo que es la lógica y su estructuración en cuanto a su código. Tenemos también que esta programación estructurada utiliza un número limitado de estructuras de control, reduciendo así considerablemente los errores. Le dice a lo que les comentaba, que el programador tiene un mayor manejo de todas sus variables de control. Veamos acá, dice que esta técnica incorpora, veamos, el diseño descendente o el top-down. El problema se descompone en etapas o estructuras jerárquicas, o sea que va de una forma secuencial, ya sea, bueno, en este caso debería ser de arriba hacia abajo. Tenemos también recursos extractos o simplicidad. Consiste en descomponer las acciones complejas en otras acciones simples, capaces de ser resueltas con mayor facilidad. Por eso cuando nosotros nos encontramos con diferentes problemas, lo vemos de entrada muy complejo, pero este tipo de programación hace que todas esas acciones complejas nosotros las vayamos haciendo una a una y las vayamos haciendo de manera más simple, de modo que esto resulta ser más fácil la resolución de los problemas. Y también este tipo de programación
tiene una estructura básica, que dice que existen 3 tipos de estructuras básicas. Veamos, estructuras secuenciales. Cada acción sigue a otra acción secuencialmente. La salida de una acción es la entrada de otra acción. Significa que cuando se realiza una operación o una acción, esta da lugar a que inicie la siguiente. Por eso se dice estructuras secuenciales, una a una, hasta que se termina o se encuentra el problema. También tenemos las estructuras selectivas. En estas estructuras se evalúan las condiciones y en función del resultado de las mismas se realizan unas acciones u otras. Se utilizan expresiones lógicas, de sentido lógico, es decir, si una variable es mayor que otra variable o que un parámetro antes dado en el enunciado del problema. En ese sentido también está un poco relacionada con las estructuras repetitivas, es decir, que son secuencias de instrucciones que se repiten un número determinado de veces. Nosotros podemos encontrar a través de esta estructura repetitiva los famosos bucles. En el caso de que una estructura repetitiva no se esté cumpliendo o no se haya llegado al punto esperado, ¿verdad? Las principales ventajas de la programación estructurada son que los programas son más fáciles de entender. Se reduce la complejidad de las pruebas, aumenta la productividad del programador, los programas queden mejor documentados internamente. En ese sentido, la programación estructurada facilita mucho al programador entender en primera instancia su código, en segundo manejar en su totalidad las variables, la complejidad de las pruebas, la complejidad de los ejercicios, de los problemas que se presentan, se reduce y hace muchísimo más fácil poder resolverlo. Por lo tanto, aumenta la productividad del programador. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos por acá, ya finalizando, los ejemplos de las estructuras secuenciales. Por acá tenemos, este es un ejemplo en términos de flujograma, que un flujograma también nos está representando a nosotros la forma gráfica de un algoritmo. Un algoritmo, como es netamente descriptivo, se van haciendo paso 1, realizar tal cosa, paso 2, realizar X acción, todo eso. Entonces ya en el flujograma nosotros estamos estructurando gráficamente todos esos pasos que se han hecho en el algoritmo. Por eso es importante, cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, realizar primero lo que es el algoritmo y luego realizar el flujograma para que después lo metamos a prueba con datos reales cuando estamos manejando variables y esperar, ¿verdad? Ver los resultados esperados. Bien, este es un ejemplo de estructura secuencial. Podemos ver acá que este símbolo me está representando a mí el inicio, de igual manera aquí está el símbolo repetido, pero este me representa el final de nuestro programa. Este otro símbolo que parece un paralelogramo nos representa a nosotros la lectura o declaración de las variables, y este rectángulo nos está representando cada uno de los procesos para poder solventar el problema o encontrar dicha respuesta o solución, bueno, lo que sea. Entonces este es un ejemplo que encontré por ahí para poder mostrar, ¿verdad?, la estructura secuencial. Y como lo habíamos visto anteriormente en la teoría, significa que cuando termina una acción resulta otra acción. Por ahí también nosotros podemos encontrar en la web que hacen un solo rectángulo y ahí insertan un conjunto de acciones. Puede que sea válido, pero para tener un mejor orden de estructura en términos de flujograma, es mejor hacer una acción, o mejor dicho, un rectángulo para cada acción. Bien, y aquí, como lo decía al principio, esto nos está representando la impresión de datos. También tenemos
estructuras selectivas. Bueno, por aquí se ven 3 ejemplos. ¿Por qué? Porque una estructura selectiva, la primera que está acá, es una estructura selectiva simple. Esta es una estructura selectiva doble y esta es una estructura selectiva múltiple. Bien, la primera, la estructura selectiva simple, significa que, bueno, se representan todas las selectivas o las decisiones, bueno, al menos en el caso de la simple y la doble, se representan por este símbolo, este diamante o rombo, que ahí nosotros sometemos a evaluación las variables que necesitamos saber si van a someterse a una acción o a otra. Pero en la representación de la estructura selectiva simple significa que si la condición que tenemos nosotros acá en evaluación se cumple, se va a realizar una acción o ciertas acciones. Si no se cumple, simplemente este camino, si lo decimos así, de solución va a ir a final o va a apuntar a fin. Si lo vemos en términos de programación, si se cumple la condición va a realizar acciones, si no se cumple simplemente el programa va a finalizar. Bien, en la estructura selectiva doble tenemos una condición y tenemos, en este caso se dice doble porque son de 2 caminos, es decir, si se cumple, si es verdadera la condición que tenemos acá, se va a realizar una operación, pero si no se cumple, si es falsa esa condición que nosotros tenemos en evaluación, se va a realizar otra operación, es decir, con sí o con no, con falso o verdadero, siempre se va a operar. Y en la estructura selectiva múltiple tenemos por acá la simbología es bastante semejante, a diferencia que el selector que tenemos acá, ya su estructura, o mejor dicho, su forma gráfica es diferente. Aquí nosotros sometemos a selección, a evaluación, una variable. Y si esa variable toma, por ejemplo, tiene el valor 1, se va a realizar una acción. Si esta variable toma el valor 2, se va a realizar otra acción. Si esta variable toma el valor 3, va a realizar otra acción. Entonces, y en ese sentido puede realizar n número de acciones. Pues eso es una estructura selectiva múltiple, ¿verdad? Entonces aquí podemos, para poder ejemplificar mejor esto, para que quede tal vez un poco más claro, podemos decir acá. Si un ejemplo puede ser en una gasolinera, y aquí esté pidiendo el tipo de gasolina, ¿verdad? Y entonces si elige, en este caso podría ser 1 que represente super, 2 que represente diésel y 3 que represente regular. No tendríamos esta otra tercera. Entonces, dependiendo del tipo de gasolina que se elija, así va a ser el valor total del combustible. No sé si se entiende. Bien, entonces estos son ejemplos de las estructuras selectivas. Está la simple, la doble y la múltiple.